la grabación, se lo agradecería. Está grabando. Ya. Ya, chiquillos, entonces damos... ¿Ya? Fecha de hoy, miércoles 1 de julio, y vamos a dar comienzo. Hoy día tomé una decisión que tiene que ver con hacer una pausa y hacer un reforzamiento de todos los contenidos de la unidad, ¿ya? Esta unidad es extremadamente larga, abarca muchos temas, y como les dije la semana pasada o la antepasada, ya estamos llegando a su fin. Por lo tanto, ya tenemos que empezar a detenernos, a reforzar, a anotar el título, que es Reforzamiento Unidad 1, clase 19, objetivo, reforzar contenidos de la unidad. Y recordamos que estamos en la unidad 1, que es la unidad de la época moderna. Recordar las reglas de la clase virtual, que ya la conocen. Ya. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? Idealmente que vayamos dialogando, chiquillos, si lo puede hacer por chat, lo puede comentar por micrófono. Hasta acá hemos pasado harto contenido y ya hemos visto todo lo que es la época moderna, ¿ya? Hemos aprendido sobre todo desde el ámbito... Y hemos pasado sin darnos cuenta, avanzando a través de muchos siglos. Y si alguien quiere ir agregando algo para que vayamos complementando nuestra respuesta, ¿qué hemos aprendido hasta aquí? ¿Cómo les resultó hacer el afiche, por ejemplo, o los trabajos? ¿Qué es lo que más les costó aprender? No veo que nadie esté escribiendo en el chat. Ya, hemos visto la Edad Moderna, su economía, ¿cierto? Hicimos comparaciones entre la Edad Media y la Edad Moderna. Hemos reflexionado, muy importante, hemos reflexionado y hemos sacado nuestras propias conclusiones, sobre todo con el último tema del encuentro de los dos mundos, como dice Miguel. Ya hemos leído extractos de lecturas que los mismos españoles le hacían a los indígenas de su trato, ya, por lo tanto, da mucho para la reflexión y el análisis. Vamos a ir avanzando entonces, y yo le voy a aconsejar que vaya tomando apuntes, pero si usted tiene toda la materia no debería tampoco volverse loco anotando apuntes, porque en el fondo estamos haciendo un resumen y hablando un poquitito más de lo mismo, ¿ya? Pero datos importantes. Lo que nosotros estamos viendo es una edad que se llama la Edad Moderna, ¿verdad? Ya. Siempre tenemos que establecer los tiempos en la historia a través de una línea. Sabemos que los tiempos no son lineales, ¿ya? No es que yo un día esté en la edad antigua y después despierto en la Edad Media. No. Todas las edades son procesos de transición que necesitan muchos años para poder pasar de uno a otro. Sin embargo, estas edades en la historia tienen un orden, ¿ya? Esta línea de tiempo es una línea de historia universal. Primero que todo, antes de hacer un resumen, vamos a ubicarnos en el tiempo universal, ¿ya? Siempre hemos sabido nosotros desde quinto básico, generalmente, Miguel, las etapas se determinan con el inicio y el término de algún hecho importante. Por ejemplo, como la llegada de los europeos a América, como la Revolución Francesa, generalmente tienen un hecho muy importante que dan inicio a otra época. Ahora, todo esto es establecido por los historiadores, por las personas que investigan.
Nadie, por ejemplo, de la prehistoria, de la palehistoria, como le queramos llamar, era consciente de que vivían en ese proceso, o las personas que vivían en la... se les determina este nombre, ¿ya? Tal cual como dice la Nice. Nosotros ahora sí somos conscientes que vivimos la época contemporánea porque ya son otros tiempos, tenemos mayor acceso, bla, 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 ¿ya? La primera etapa, que es la número 1, ¿cómo se llama la primera edad histórica? Que es la más antigua. Tenemos la primera, tenemos la segunda, tenemos la tercera, ¿ya? Muy bien, entonces, la primera, fíjense que estoy haciendo un recuento desde lo más básico en adelante, ¿ya? La primera es conocida como la prehistoria o más bien la paleohistoria, ¿ya? Que la vimos el año pasado en séptimo, ¿ya? ¿Cómo se llama la segunda época? Muy bien, Anaís. Se llama la Edad Antigua, con el desarrollo de las civilizaciones como por ejemplo Grecia y Roma, ¿ya? La edad número 3 es una de las edades más largas de la historia, que dura 1000 años, y se llama, bien Brigitte, la Edad Media. Siempre para súper clara en mi cabecita, ¿ya? Ni siquiera aunque me sepa las fechas, pero lo importante es tener claro qué va antes y qué va después. La cuarta etapa, que es la más importante para nosotros que estamos en octavo, ¿cierto? Es la edad moderna. Y es aquí donde surgen los conflictos, porque las personas juran que hoy día estamos viviendo una edad que se llama la edad moderna, pero la edad que vivimos hoy día se llama la edad contemporánea. Muy bien. Muchas veces, por desinformación, las personas piensan que hoy día es la época moderna. Yo lo he escuchado muchas veces. Pero la respuesta correcta es que esta edad se llama contemporánea. Y contemporáneo significa de todos los tiempos, ¿ya? Tenemos entonces la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Nosotros, en séptimo básico, estudiamos esto en la unidad 1, esto en la unidad 3. Y en la unidad 4 terminamos con la Edad Media, pero vista desde América y con las civilizaciones precolombinas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vemos en octavo esto, ¿ya? Aquí estamos hoy día, y aquí nos vamos a mover durante todo el año, acá, ¿ya? Cuando usted vaya en primero medio, en segundo medio, va a pasar economía, lo tiene que ver con la edad contemporánea. Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y todos los conflictos bélicos que han existido en nuestro último siglo, en nuestro siglo actual, ¿ya? Entonces, eso es el próximo año, enseñanza media. Nosotros, hoy día, nos movemos aquí, edad moderna, ¿ya? Y los datos principales para establecer la edad moderna como una de la humanidad es que la edad moderna se inicia con la llegada de los europeos a América. Siempre se dice con la llegada de los españoles, pero lo correcto es decir europeos porque también venían portugueses, ¿ya? Edad moderna se inicia con la llegada de los europeos a América en 1492, ¿ya? Como el humanismo, el renacimiento, entre otros. Se provoca una revolución en la religión con
con la Reforma Protestante de Martín Lutero. ¿Ya? Ahora tenemos un pensamiento que se llama pensamiento, cambio de pensamiento, que es el pensamiento antropocéntrico, ¿ya? Cambios políticos, estamos hablando del absolutismo y el Estado moderno, ¿ya? Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, el mercantilismo, sistema económico. Nosotros ya hemos visto como, por ejemplo, la invención de la imprenta, ¿ya? Esto es, chiquillo, al menos los datos más importantes. ¿Con qué hecho termina la Edad Moderna? Termina con el colapso de esta serie de abusos que ocurren desde 1400 hasta 1700. Ya las personas se aburren, colapsa el sistema, ocurre una rebelión y es considerada como una de las primeras revoluciones después del Neolítico más importante en la historia del hombre, con la llamada Revolución Francesa. ¿Ya? Eso es importante. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Esto está súper bueno porque yo sé que hay personas que han faltado a algunas clases por cualquier otro motivo que haya tenido, entonces es importante que vayamos haciendo un resumen y abarcando contenido para que no queden lagunas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hemos visto, el que quiere sacarle foto lo puede hacer, pero el que ya lo tiene en el cuaderno no lo vuelva a anotar, ¿ya? Hemos visto la llamada revolución científica. Acá hay un texto, pero ¿hay alguien de ustedes que me quiera comentar de qué se trata la revolución científica y por qué le llamamos revolución? ¿Por qué se le llama revolución? Un cambio radical, ¿cierto? Un cambio sustancial para toda la sociedad. Y estamos hablando que por primera vez ocurre inventos, por ejemplo, ¿cierto? Porque hay un nuevo pensamiento. Dijimos que se desarrolla un pensamiento más bien empírico, en donde necesita ser experimentado y demostrado a través de la ciencia, ¿ya? Hay una gran revolución que provoca grandes estudios, astronomía. Dijimos que por primera vez también se abre un cuerpo, por primera vez hay una autopsia, en donde se abre un cuerpo y se dan cuenta, por ejemplo, las primeras personas que ya están abarcando este tema de la medicina, que un cuerpo humano no tiene un corazón en la forma que nosotros conocemos como caricatura así, sino más bien que es un corazón que tiene más bien una forma como de un trozo de carne a esta caricatura que conocemos. Conocen los sistemas, sistema digestivo, sistema respiratorio, pueden ver, por ejemplo, procesos de gestación, etcétera, ¿ya? Y a través de eso podemos ver publicaciones. Publicaciones como la enciclopedia y algunos libros de medicina. ¿Qué pasa cuando hay investigaciones y las personas comienzan a leer? ¿Ocurre? Aparte de aumentar su conocimiento, bien, surgen nuevas ideas, ¿cierto? Cambia el pensamiento, nuevas ideas, pero aparece algo mucho más importante, que es el cuestionamiento, ¿ya? Por lo tanto, gracias al cuestionamiento nos va a llevar, por ejemplo, a dudar de lo que está haciendo la iglesia, de lo que están haciendo los reyes, y va a ser un gran dolor de cabeza para ellos porque se van a encontrar con una población, al menos un grupo de la población más informada y más ilustrada, con mayor educación. En esta época seguía interviniendo la iglesia. Recordemos que cuando se publica la enciclopedia con Diderot, la iglesia se opone y también manda a eliminar algunos textos. Si bien la iglesia no tiene un gran dominio como en la edad medieval,
¿ya? Dijimos, por ejemplo, que en la Edad Media contamos con diversos inventos. Tenemos las distintas teorías que propone Nicolás Copérnico, ya tenemos los mapas y las investigaciones de Galileo Galilei, las teorías de Isaac Newton, tenemos todos los inventos de Da Vinci, por ejemplo, tenemos de Nikola Tesla, tenemos la invención de los rayos X, el lápiz, ¿ya? Y lo más importante que viene a dar una revolución es el tema de la corriente alterna, con Nikola Tesla, ¿ya? Vamos a tener acceso por primera vez a la luz, no natural, sino que a la luz eléctrica. Por eso que se le llama revolución científica. Nos encontramos entonces con los cambios políticos, que este señor que está acá, yo sé que muchos vieron la película, que les quedó bastante, bueno, acá no sale tan joven, pero es un joven llamado Martín Lutero, un monje alemán, quien decide poner en duda y cuestionar todo lo que es la fe católica, todo el sustento que tiene la fe católica en la época. Que principalmente él rechaza este tema del iban a ir al paraíso, ¿ya? Por lo tanto, él propone de que la iglesia, la fe católica y toda la religión no tiene que ser cancelada con dinero, sino más bien un acto religioso y espiritual. Cuestiona a la iglesia católica le responde y se generan cambios y encuentros políticos. Vamos avanzando también y conocemos lo que es la invención de la imprenta, pero recordamos que la China. Lo que pasa que en la Edad Moderna, Johannes Gutenberg hace que esta imprenta o sea, agrega tecnologías y también hace de que vaya avanzando en torno a estas tecnologías y aplica algo que se llama los tipos móviles, que son una especie de plaquitas que van imprimiendo más letras. Por lo tanto, si tengo ideas y tengo una impresora, me va a dar la capacidad de masificar. Lo tenían las personas que eran parte del clero o de clases sociales más altas. Esto en la Edad Moderna ya comienza a desaparecer, ¿ya? Hablamos también sobre la política en la Edad Moderna. Hasta acá, chiquillos, ¿alguien tiene algo que comentar? ¿Alguna duda antes de pasar a la política? Recordemos que estamos haciendo un barrido, solamente estamos recordando, ¿ya? ¿Consultas, dudas? Ya, muchas gracias. Edad moderna. Tal cual como aparece la imagen, aparece una imagen bastante decidora que es la presencia de los reyes, ¿ya? Vamos a conocer la organización política de Europa que está encabezada por la presencia de las monarquías. Los estados europeos van a estar dirigidos por monarcas autoritarios. ¿Qué quiere decir? Que el poder absoluto lo tienen estas personas, ¿ya? Someten a las clases sociales, crean ejércitos permanentes, organizan la administración de los territorios y además ellos dicen tener la palabra de Dios. O sea, aparte de tener un poder político, además tienen un poder religioso. Ojo que ellos son el poder absoluto. Son diputados, senadores, ministros, alcaldes, son todos los poderes en una corona. Las cuestionan, etcétera. Dijimos que existían tipos de monarquía, estaba la absoluta y estaba la parlamentaria. Las sociedades dijimos que nuevamente era estamental, se dividía por estamentos, los estamentos son clases sociales y las clases son inalterables. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a nacer esclavo, lo más probable es que el día de mañana no voy a despertar rey. Eso lo hablamos ya.
son inalterables, que quiere decir que yo voy a nacer en una clase social y lo más probable es que voy a morir dentro de ese mismo segmento social. Ya estaban las clases más bajas, que estaban compuestas por los esclavos, luego venían los campesinos y trabajadores, luego la burguesía y el bajo clero, digo, la nobleza, el alto clero y los monarcas, que son los reyes. Vamos avanzando y acá podemos ver un gráfico, una imagen bastante informativa donde aparece la corona como lo más importante, la cúspide, donde dice que el monarca, el rey, este señor, es el soberano absoluto, o sea, maneja todo lo que viene hacia abajo. Luego viene el pueblo, que más bien somos súbditos de él, y algo muy importante es que la corona vitalicia. O sea, yo voy a nacer rey y si me muero a los 90 años voy a seguir siendo rey. Vitalicio significa para todos los días de la vida, ¿ya? El rey, ¿qué facultades tiene en la época moderna? Es que promulga leyes, dictamina la justicia, establece y cobra impuestos, nombra y destituye funcionarios, dirige el ejército y la diplomacia, entre otros. Por ejemplo, si yo hoy día, ¿cierto? Este rey tendría dentro de sus facultades los ejercicios de los tres poderes del Estado. O sea, este rey, ¿qué es lo que haría en Chile si tuviese la facultad de los tres poderes del Estado? Sería ejecutivo, o sea, y además aplica el rigor de la ley. Sería también el poder judicial. Eso es lo que sería actualmente esta imagen de la época moderna. La Connie me hace una pregunta, dice, en esa época pasaba como si uno de clase alta se enamora de una chica de clase baja. Sí, a ver, el tema, por ejemplo, de la combinación de clases sociales siempre ha estado presente. No tan solo una relación imposible con clases sociales bastante opuestas. Uno era muy rico, una era muy rica en cuanto a lo económico, él era muy pobre o viceversa. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que estas son excepciones. Siempre las familias reales, chiquillos, estoy hablando de los reyes, acomodan los casamientos y las uniones entre sus mismas clases. Por lo tanto, lo más probable es que un rey no va a permitir que su hija, es como lo hablamos en algún momento, es casi imposible que ocurra. Y si ocurre, lo más probable es que esta princesa, reina, quien sea de la familia real, renuncie a todos sus privilegios para ella bajar de clase social, en vez de que el que está en la clase más baja ascienda a un trono, ¿ya? Tenemos acá entonces que lo mismo, el rey tenía el poder del dios, era hereditario y es como, por ejemplo, si hoy día nuestro presidente tuviese la facultad de hacer leyes, legislar, rechazar leyes, tomar detenido a personas, dictarle penas de cárcel, ¿ya? Es como que si fuese el Congreso, los juzgados y además los ministerios, subsecretaría, todo junto, todo en una persona, ¿ya? Esta idea llega a su fin hasta que importantes ilustrados proponen la separación de los poderes del Estado, ¿ya? Como era algo parecido en la antigua Roma, con la República. Lo proponen con una idea, con la idea de no generar corrupciones, porque dicen que una persona que tiene todos los poderes del Estado, ¿cómo lo hace para fiscalizarse o para supervisar su propio trabajo? ¿Quién lo fiscaliza él? Nadie.
Por lo tanto, necesita que haya un rigor y un cuidado para que el trabajo de esta autoridad también sea fiscalizado. Si no, él va a jurar que lo hace perfecto y nadie lo va a ir retroalimentando, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa ahora? Hoy día el Poder Ejecutivo fiscaliza al Legislativo y el Legislativo tiene acá siempre al presidente en su toma de decisiones. Y vamos avanzando para llegar a lo último, recordatorio, aclaración de dudas, y también en algún momento hablamos sobre las diferencias y cambios, no tan solo de pensamiento, sino que cambios políticos y económicos, ¿cierto? Hablamos del cambio del sistema feudal en la época medieval y sobre el absolutismo en la época moderna. ¿Qué dijimos de las diferencias entre el feudalismo y el absolutismo? Uno era bidireccional, ¿cierto? Y el otro era unidireccional. ¿Qué quiere decir con esto? Si es que alguien lo puede agregar en el chat, porque veo que varios han escrito. ¿Era igual en las dos épocas? ¿Existían los mismos beneficios para las personas? No, ¿cierto? La Anaí acaba de colocar. No. Hay una época un poco más justa que la otra. Dijimos que en la época feudal, en la época medieval, existía una relación más bien bidireccional, una relación de lealtad, ¿ya? Por lo tanto, era un trato recíproco, como dice la Anaís. Existían ceremonias, existían contratos, y yo le doy mi protección, yo le entrego una casa para su familia en mi señorío, que es un campo, va a tener cosas para comer, comida, abrigo, pero usted me va a trabajar a mí, como yo señor feudal, va a serme fiel y vamos a tener esa relación, ¿ya? Usted me da su trabajo, yo le doy mi protección. Sin embargo, en la época moderna fue distinto. ¿Ya? El absolutismo era totalmente unidireccional. Los beneficios siempre se los llevaban las clases más altas. Las más bajas, trabajo, trabajo, trabajo y cada vez menos acceso a beneficios. ¿Ya? Si pudiésemos reflexionar y concluir con un breve texto que podamos anotar todo en nuestro cuaderno, ¿cómo podría definir yo, con mis propias palabras, qué es, cómo fue y qué nos deja la época moderna? Vamos a hacer un breve texto, no más allá de 10 líneas, que resuma qué es la época moderna, por qué es tan importante estudiarla. Ustedes, si quieren, me van dando ideas y yo voy haciendo las conexiones del texto y la redacción. ¿Ya? Bien. Voy a cambiar el color. Es una época de transición. Me gusta mucho esa característica, que es una época transitoria, pero no deja de ser importante, ¿ya? Es una... Vamos todos escribiendo con importantes cambios en todos los aspectos, se provocan cambios importantes. Ámbito cultural, religioso, político, entre otros. Tenemos que tener en claro, por ejemplo, que en esta época se halla un nuevo continente, que es América, que no se conocía, sí existíamos, pero no se conocía.
Se provocan cambios importantes en el ámbito económico, cultural, religioso, político, entre otros. Se encuentra además un nuevo continente que provoca un posterior choque entre culturas. Nacen nuevas razas, nuevas naciones, se desarrolla cambio de pensamiento. Se finaliza con una de las revoluciones más importantes de la historia, que es la Revolución Francesa. ¿Qué más le podríamos agregar? Se usan diferencias de clase y repartición de los privilegios, ¿ya? Ustedes van colocando en el chat para las personas que se podríamos ir con para que ustedes lo tengan, se borre este texto, ¿no? Es el contenido del el encuentro de dos mundos, por lo tanto avanzamos con lo nuestro y espero que con esta pausa que hicimos, reforzando contenido, quedado un poquitito más claro y hayamos refrescado todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Hasta acá, ¿hay alguna duda? Tío Osvaldo, ¿alguna información o algo que comentar? ¿Tío Osvaldo está por ahí? Se nos fue el tío. Ya. Si no hay nada más que decir, chiquillos, le agradezco su participación siempre. Me encanta cuando participan, los felicito. Anoten eso y mañana nos vemos. ¿Ya? Eso sería un besito, un abrazo y yo me voy a otra clase con otro curso. Que estén bien. Chao, chao.